porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés. Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital, compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más, de modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día. Y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros. Pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital. Buenas noches, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente aquí a esta hermosa casa, Miraflores TV Digital, que ya me acoge desde el mes de enero. Ya voy a tener más de 40 programas, una vez a la semana. Muchísimas gracias por seguirme. Saludos a todas las personas, saludos a Heidi, una señora excelente que trabaja muy bien. Un saludo, Heidi, para ti, y a todos mis otros seguidores, alumnos, colegas y pacientes también, aquí, fuera de acá del Perú. Muchísimas gracias por sintonizarme. Yo les había prometido para este programa de hoy día jueves tratar un tema muy interesante, porque desde los albores, creo, de la civilización, el ser humano ha tratado de vivir bien, de disfrutar de lo que participaba, de lo que le tocaba participar en las diferentes eras en las que hemos vivido, etapas, culturas, y es una gran preocupación. Los griegos y todos los demás en la India, en el Oriente, hemos tratado de encontrar ese fundamento que nos hace humanos también, encontrar satisfacción en la vida, encontrar las maneras adecuadas de desarrollarnos. Entonces me acordé de un gran amigo que ya nos veíamos hace años en un programa que era de radio, ahora acá en televisión. Es un reencuentro interesantísimo, ¿no? Y entonces dije, voy a invitarlo a un profesor universitario, doctor, tiene una trayectoria tremenda, y casualmente va a estar por este tema. Porque el tema yo le puse por nombre, ustedes me pueden haber seguido y haber visto, alegría, felicidad. Y puse con un signo de interrogación, un estilo de vida, y ver los diferentes enfoques de la psicología o de varias corrientes psicológicas, cómo lo manejan, y mi invitado cómo lo ve, porque él pertenece a la Sociedad Peruana de Psicología Positiva, que tiene mucho que ver con esto. Ya hablé mucho, creo. Entonces voy a invitarlo ahora que les dé un saludo, unos cuantos minutos, a toda esta audiencia, al doctor David Jáuregui, tan conocido acá en el Perú. David, muchísimas gracias por estar acá conmigo. Manuel, a ti un saludo y un agradecimiento por este espacio que a través de esta emisora y este canal hace posible poder tener un acercamiento siempre a la psicología y entre ellas a los diferentes
a los diferentes aspectos que tú abordas con mucha amplitud. En esta oportunidad, el tema, como tú lo has bien planteado, no es nuevo. En la psicología nada es nuevo. Sí. Son sistematizaciones nuevas, pero ya tú lo dijiste muy bien, ya desde los estudios iniciales de los aspectos psicológicos y especialmente del tema que tú nos has convocado sobre la alegría, sobre la felicidad. Fueron los griegos los primeros que abordaron el tema con una profundidad realmente sorprendente, ¿no? Fue Aristóteles tal vez el primero, quien en un hermoso libro que escribió que se llama Ética Nicómaco, se lo dedicó a su hijo. Claro. Ahí habla de un término de felicidad, eudainomía. Aristóteles decía que el fin del hombre debe orientarse fundamentalmente al cultivo de la virtud. ¿Y qué es la virtud? El conocimiento. O sea, en la medida en que uno logra aquello, uno es feliz. Por lo tanto, el fin del hombre debe orientarse hacia la felicidad. Y es interesante esto porque ahora que estamos en efervescencias en toda Latinoamérica por asuntos de naturaleza política, él también pensó en eso, ¿no? Y tanto así que si el fin de la felicidad, ¿no? Era el de preocuparse por lo demás, que es la función más elevada de la felicidad, ¿quién sino aquella persona que puede encarnar la felicidad para todos? Y él dijo que ese hombre era el político. Mira. Y es por eso que luego él escribe un hermoso libro que se llama precisamente La política. La política también, claro. Aristóteles, claro. Y en él establece pues precisamente ese criterio, ¿no? El político es aquella persona que busca la felicidad de la polis. De la polis. Por encima de la felicidad de él. Ese es el hombre a quien hay que buscar en todo caso. Qué lejos estamos de eso. Disculpa que sea un poco cínico, no sé, pero... Bueno, si Aristóteles naciera hoy día, con toda seguridad que se moriría inmediatamente, ¿no? Porque en realidad el concepto actual de política es la antítesis de esa visión tan visionaria, disculpe la redundancia, que tuvo Aristóteles respecto a la felicidad, ¿no? Y desde ahí hacia acá se ha transitado mucho en este ámbito. Y obviamente la psicología no ha omitido este aspecto. Sí se ha tardado en tomarla en cuenta, sí, debemos reconocer eso, ¿no? Porque tal como conversábamos antes de esta emisión, te decía que la psicología podríamos dividirla en dos grandes etapas, ¿no? Una etapa que justo culmina en el 1999, antes del siglo, ¿no? Y empieza el 2000. ¿Y por qué el 2000? Porque en enero del año 2000, en un hermoso trabajo que se publica en un número del American Psychologist, ahí se da a conocer la nueva corriente psicológica que es, o que se llama la corriente de la psicología positiva. Positiva, ¿no es cierto? Que, como bien sabes, fue muy bien destacada por Martin Seligman, por Mihaly Csikszentmihalyi, por Christopher Peterson, entre otros, los más importantes personajes. Está Diener, además, y otros más. Pero son ellos los que van de alguna manera, a poner en relieve aspectos que la psicología hasta ese entonces no había considerado. La psicología yo no puedo decir que nació el año 2000, por cierto. No, claro. Debo decir que es un punto de quiebre que resume, ¿no?, trabajos de investigación que vienen desde los 80, ¿no? O sea que para emitirse toda una concepción nueva de la psicología, y creo que eso es lo novedoso, en primer lugar, y en segundo lugar, lo grandioso en la psicología, es que la psicología se va a basar en el modelo experimental y en el trabajo de experimentación empírico para poder dar respuestas a problemas concretos. Y discúlpame, mira, me haces pensar, David, en algo bien interesante, las consecuencias que se pueden derivar de esta psicología positiva en el ramo o en el campo de la psicoterapia. Y me pongo a pensar en Steve DeShazer, un psicoterapeuta
que lanza, junto con otros más, también es el único, terapia centrada en la solución, sí, donde él de una manera interesantísima dice, ya como en el non plus ultra que se dice, el psicólogo o el psicoterapeuta no debería preocuparse por indagar o hacer que siga hablando el paciente de toda su desgracia y su padecimiento, y debería de orientarlo hacia la solución. Y una de las palabras claves, ¿y qué va a hacer usted cuando ya no tenga este problema? Y entonces sacarlo de esa narrativa que está en lo patológico. Claro, es un sufrimiento, hay muchas cosas que han caminado, la catarsis es tremendamente beneficiosa en muchos casos, claro, pero llevarlo a un punto más positivo, terapia centrada en la solución. Cuando yo hacía mis estudios avanzados de hipnoterapia ericksoniana, vino de Chile Raúl Micerda. Y Raúl Micerda estuvimos 2 años haciendo hipnosis ericksoniana en capacitación del Instituto Milton Erickson de Phoenix, Arizona, ¿no? Venía del instituto. Y al último nos trajo unos videos, y los tengo, todavía está en ese formato, ¿cómo se llama ese formato? VHS, ¿no? Tremendo. Donde él presenta una entrevista en psicoterapia centrada en la solución, o también le llamaba psicoterapia de la neurosolución, porque al hablar así, él decía, se forman neuroredes que están en relación con la solución. Disculpe, pero me hiciste pensar en ese cambio o las consecuencias de ese cambio que tuviste al comienzo del milenio nuevo. Yo creo que tu programa cumple varios fines, pero uno de ellos creo que es el fin pedagógico. Sí. Creo que la comunidad debe saber de algunos aspectos importantes en la breve historia de la psicología. Y esto no es sino un poco resumir el esfuerzo que se ha hecho en los últimos 50 años, porque hacia el año, aquí en el Perú la psicología se crea el año 55, como tú sabes, ¿no? Como profesión. Como profesión, sí. Y los primeros psicólogos salen más o menos en la década de los años 60. Mediados y fines de 60, y las promociones mayores empiezan a salir a partir de la década de los años 70 para adelante. Y te digo esta historia porque cuando tuvimos la oportunidad de hacer las gestiones para crear el Colegio de Psicólogos, yo has estado ahí como personaje principal. Y no habían más de 380 psicólogos en todo el Perú, ¿no? Y San Marcos tenía la escuela todavía de psicología, creo, ¿no? Claro. Como la católica también. Exacto. Yo vengo de Argentina de estudiar, discúlpame, medicina en el año 62, ¿ya? Porque yo me voy a estudiar medicina 59. Pucha que estoy viejo, ¿eh? 59, 60, 61, 62. Y entro a estudiar psicología a la escuela de psicología de la católica que estaba en la Plaza Francia, un edificio vetusto ahí, pero interesantísimo, colonial, con maderas que sonaban increíblemente. Año 62. Claro, entonces, comprenderás que en aquel entonces la gente no sabía quién era este personaje y muchas veces confundían al psicólogo con chamanes, con brujos, con el médico, con otros profesionales, pero no tenía una identidad todavía. Y creo yo que, y hago mención a esto porque a la psicología le ha costado mucho, ¿no? Sí. Enrumbarse dentro del camino, en primer lugar científico. Y por otro lado también profesional. Y social. Entonces, dentro de la sociedad peruana, que lo tienen en otros países, Argentina, por ejemplo, también. Claro que sí. Chile, Colombia. Una historia, por cierto, un poquito mayor que la nuestra. Ahora, y es también curioso porque el primer consultorio psicológico, uno de los primeros en Latinoamérica, se instala aquí en Perú. Lo hace en San Marcos, el consultorio psicológico de San Marcos, en el año 1957. Entonces, si Bittner en el año 1907 crea el consultorio psicológico en Estados Unidos y crea la psicología clínica, ¿no? Que va a tener un recorrido tan grande que luego, hacia el año 1960 y tantos, un pequeño grupo de psicólogos empieza a hacer estudios e investigación para establecer una relación entre el comportamiento y la salud. Y esos primeros, que no fueron sino un grupo de no más de 6 o 7 psicólogos americanos,
son los que 10 años después, 15 años después, van a crear todo un ambiente que hace posible que la psicología empiece a ponerse el frac, ¿no? Pantalones largos. Porque empiezan a dar respuestas concretas basadas en la evidencia y basadas en la investigación empírica. Y la escuela de Alemania... Y también, no, porque claro, yo ahorita estaba pensando en la investigación, en percepción. Claro, pero esto que te estoy mencionando de alguna manera va a tener una influencia en el mundo. ¿Por qué? Porque esto va a ser posible que nazca en el año 1982, fíjate tú, 60, 70, 80, en el 82, claro. Joseph Matarazzo crea el grupo de la psicología de la salud. Y cuando crea ese grupo, lo que antes la psicología, que fue absorbido por la psicología clínica deja de tener ese gran peso que tenía, y la psicología de la salud se enrumba como un gran grupo que sustenta su prédica en la investigación y en ofrecer respuestas concretas a los problemas, especialmente de salud. Exacto, porque la salud del cuerpo, la salud del ser humano exige una metodología científica que se pueda corroborar, que se pueda repetir, el modelo de intervención, que llega hasta lo que es ahora. Mira, me has hecho pensar, psicoterapia por evidencias, que es un salto tremendo. Y ciertamente, ¿no? La necesidad que se impone con la investigación y con la evidencia de los datos obtenidos, ¿no? Establecer criterios del abordaje. Y es por eso que después de los 60 y 70 aproximadamente empiezan a proliferar una gran cantidad de nuevas corrientes psicológicas, o quiero decir psicoterapéuticas. Entonces, pero ellas basadas en gran medida para poder aventurarse a lidiar con el gran problema de las enfermedades mentales en gran parte. Claro. Yo hago esta mención porque, como tú muy bien sabes, la psicología, según Seligman, él la define como, la psicología positiva la define no como una psicología patogénica, sino como una psicología salutogénica. Ya está, claro. Entonces, estamos hablando de cambios sustanciales. Tremendamente. Es una orientación hacia otro concepto, yo no sé si otra epistemología, pero sí otro paradigmas. Exactamente. ¿No? Entonces, y eso tiene mucho que ver también con nuevas orientaciones para ver los problemas desde un enfoque ya no desde el problema psicopatológico, ¿no? Sino de lo contrario de lo psicopatológico, vale decir, de lo bueno. La fortaleza que en su libro que le estaba demostrando, como dice él, ¿no? Las fortalezas de carácter y las virtudes, claro. ¿no? Entonces, ya cuando eso sucede, se hace necesario también, ¿no?, contribuir con la psicología desde la investigación, porque como tú sabes, Seligman empieza sus estudios por la década de los años 80, él es uno de los inspiradores de un modelo muy rígido de investigación, la famosa teoría de la desesperanza aprendida. ¿Cómo le llaman? Con el ratoncito que lo ponen, la indefensión aprendida. O sea, la desesperanza aprendida también. O indefensión, en la traducción del inglés al español. Y pero también se van descubriendo otras cosas, ¿no? Como por ejemplo que no obstante las personas tienen problemas tan serios que hacen ver que es imposible que pueda surgir, aparece como el ave fénix, y entonces aparecen conceptos nuevos para tipificar ese tipo de comportamientos. Así nace la resiliencia. Claro, exacto. ¿No? Entonces, ya estamos viendo en este breve bosquejo, y muy rápido por cierto, ¿no?, estos asuntos de naturaleza positivos que son parte inherente de la vida humana, pero que la ciencia de alguna manera fue esquiva en abordarlos, ¿no? Lo hacía difícil por la tremenda influencia del estudio de lo patológico, porque también era lo llamativo, ver el sufrimiento humano. Claro. Entonces, el ser humano va hacia lo que es cómo protejo, cómo ayudo a ese que está sufriendo, pero ese baño que tiene de cambio hacia lo positivo, diciéndole o haciéndole ver de la mejor manera, hay otro mundo y puedes salir del padecimiento de tu cuerpo si comienzas a pensar de una manera positiva. Así es. Y ahí viene un tremendo reto. Me hace pensar, por ejemplo, dando un salto
Qué bien lo que estás, David. ¿Por qué? Porque yo escribí a Londres hace bastantes años a Eysenck y tuve una correspondencia con él interesantísima cuando él se une a un yugoslavo, Groza Maticek, para un estudio donde se podía hacer un diagnóstico de personalidades proclives a morir de cáncer o a morir de accidentes del corazón, o ser longevos y saludables. Y en su modelo teórico de la explicación, él habla de personalidades objeto dependientes, donde hay sufrimiento, hay depresión, hay desesperanza, hay desamparo, que él dice las dos emociones que destrozan al ser humano es la desesperanza y el desamparo, sentirse que no hay dónde salir y obligarse a tener que vivir ahí. Entonces él propone el modelo de la persona, bueno, ahí dice tipo 4, viejo, longevo, saludable y alegre, y entonces dice, si esto tiene un diagnóstico de esa personalidad, por su propio peso cae, transformemos en los parámetros que definen la personalidad tipo 4, saludable y viejo, donde puede manejar la frustración, puede manejar el estrés, pero con un enfoque más optimista de la vida, no tan pesimista. Que mira cómo se va derivando en cosas... No, y él mismo, tú sabes que tuvo un cambio tremendo, es uno de los críticos más grandes que ha tenido la psicoterapia. La psicoterapia, y el viejo era, pero claro, tremendo. Sí. Pero eso nos hace ver que las personas, cuando empiezan, y en ese sentido la psicología y los avances que ha tenido ha contribuido mucho a que uno tenga una percepción ciertamente mucho más amplia y mejor. Volviendo a lo que yo te decía, ¿no? Con respecto a las emociones positivas que la psicología no había estudiado. Si uno revisa la literatura psicológica sobre las emociones, tú vas a encontrar que son muy pocos los estudios que hay serios que hay sobre el asunto. Es más, no hay acuerdo cuáles y cuántas emociones hay, ¿no? Entonces, sin embargo, fíjate tú, recién en el año 2005 y 2006 se empiezan a hacer estudios experimentales sobre las emociones positivas. Vale decir que las emociones como el amor, la alegría, la gratitud, etcétera, etcétera. Claro, la compasión. El Dalai Lama lo trabaja también ahora, claro, ¿no? como algo poderosísimo, ¿no? Esto lo hizo Bárbara Fredrickson, ¿no? Y que incluso tiene toda una teoría de amplitud de la mente, que le llama ella en la traducción, que nos permite, gracias a esas emociones, que los criterios cognitivos sencillamente se amplíen de manera tal que eso tenga un efecto muy importante para la educación. Y fíjate tú, volviendo al principio de lo que yo te decía respecto a Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía, no hay cosa más importante para trabajar con los niños en el ámbito de la educación que aquello que nos permita considerar lo que le es consustancial a él. Consustancial. ¿Y qué cosa es lo consustancial al niño? El juego. El juego. La alegría de jugar. Claro. ¿No? Entonces, por lo tanto, decía, ¿no? Una buena educación debe tener en el aspecto lúdico el arma más poderosa. Mira, ve, algo que se cree que se está descubriendo ahora tremendamente. 400 años es lo mismo que pasa con ese griego esclavo de los romanos, el año 14, Epícteto, claro, lanza un pronunciamiento que lo toma, ¿cómo se llama Ellis, el creador del estrés? El creador de la terapia racional emotiva conductual. No, pero no más. Porque él saca su terapia racional emotiva diciendo lo que hay que enseñar al paciente es el B y no el C. Sí. O sea, sus creencias sobre lo que le sucede, lo que le causa el dolor. Claro. Pero y se basa en el principio que Epicteto te dice, las cosas del mundo no te hacen sufrir. Es la manera como tú las crees o las interpretas lo que te hace sufrir. Bueno. Entonces es diferente, mira, por eso que terapia racional emotiva, cambio la creencia. Claro. ¿No? Bueno, aquí uno se remonta un poco a los estudios sobre el estrés. Albert Ellis, sí.
Richard Lazarus, que es el que esboza su teoría sobre el estrés, que dicho sea de paso es la teoría que está vigente, sí, pues, fundamenta su trabajo en la idea de Epicteto, precisamente. Todo depende con el ojo con el cual tú mires las cosas, ¿no? Entonces, y ese es precisamente el proceso de los que han estudiado el estrés y llaman pues el appraisal. El appraisal, claro. Y los nuevos en neurociencias o en programación neurolingüística, tú eres lo que crees. Claro. ¿No? Tú eres lo que crees. Entonces, un poco, mira cuántas cosas hay alrededor de este asunto que nos hace ver lo importante que han sido esos aportes últimos. Y como te repito, la investigación ha permitido precisamente que esto que nosotros sabíamos intuitivamente en algunos casos y en otros por el trabajo en la práctica diaria, ya la investigación nos los coloca en bandeja para poder utilizarlos desde el punto de vista terapéutico. Que para mí y para muchos de los que hacemos terapia en traumas psicológicos, por ejemplo, cuando trabajo en un modelo neurobiológico, EMDR, que es para el trauma, o Z-Point, que es para el trauma, qué difícil a las personas que están padeciendo traumas y de repente otras más, qué difícil se le hace lo que tú estás diciendo magistralmente, nombrar emociones positivas. Claro. Más fácil se le hace decir emociones negativas, como por ejemplo creencias positivas, se les hace difícil, porque están más orientados a lo que se consume. Por ejemplo, lo que se ha descubierto últimamente, que es bien importante que la comunidad también lo sepa, ¿no? Es la polaridad que tiene que ver con la conducta negativa que tienen algunas personas. Me estoy refiriendo de una manera muy puntual a los cuadros de depresión. De depresión. Las personas con depresión son aquellas que se les hace muy difícil expresar gratitud. Gratitud. Y lo que se ha descubierto es que la gratitud es el polo opuesto de la depresión. Los depresivos no había visto eso así, de esa óptica. Entonces, así, ¿no? Ahora lo que se hace, los terapeutas lo que hacemos es entrenar a la gente en este ámbito y salen de la depresión. En gratitud. Sí. Ser agradecidos. Quien estudió mucho esto fue Robert Emmons, que fue anecdótico su acceso al estudio porque él pensaba estudiar otras cosas en psicología positiva, pues, y le dijeron, bueno, lo único que queda aquí por investigar es esto, a ver, investiga tú, pues, ¿no? Y cuando empezó, la gratitud. Sí, y cuando empezó a investigar el tema se encontró que esto nos llevaba más bien al ámbito religioso. Ah, claro. Y lo curioso la es que compasión, en todas las religiones está la gratitud. Está la gratitud. Y entonces su estudio lo llevó precisamente a escribir un libro maravilloso que se llama Thanks. Thanks, gracias. Gracias. Que ya ha sido traducido al español. Ya. Se une luego con otro psicólogo experto en el tema también, Robert McCulloch, y ambos están en el proceso, están emitiendo reportes de investigación realmente interesantísimos. Y algunos de ellos tienen que ver, ya a través de la investigación que ellos han hecho, este aspecto que te he mencionado yo. Yo aquí en Lima hemos hecho algunos trabajos al respecto. Y en la práctica privada, cuando trabajamos este aspecto vinculado a los ejercicios que uno le encarga a la persona con depresión, ¿no? Cualquiera que ésta sea, los resultados realmente son sorprendentes. Hay una estrategia para desarrollar el aspecto de la gratitud, porque me pongo a pensar, estos dos personajes, uno de ellos muy conocido, el otro también se está haciendo conocido, Goleman, con su famosa inteligencia emocional, sí. Goleman, pero unido a Richard Davidson. Davidson es otro tremendo investigador, ¿no?, que hace un convenio con el Dalai Lama, hace un convenio con Goleman y con otros meditadores, y bajo el modelo de mindfulness hace un estudio en el que demuestra que con la práctica de la meditación, pero una meditación
muy bien programada, se puede lograr, y en Francia, que hace, porque es Francia, España y Estados Unidos, una modificación de la estructura molecular de los cromosomas, con una disciplina pues fuerte, y ahí interviene algo bien interesante. Yo tengo un video ahí de Davidson desarrollando la bondad, y hace un ejercicio interesantísimo, dándole una cantidad de dinero, $100, algo así, a las personas, y dándoles una lista a diferentes destinos. ¿Cuánto le darías a esto, a esto, a esto, a esto, acá? Y después hace un entrenamiento de meditación desarrollando en ese ejercicio de mindfulness la bondad. Y después vuelve a darle una lista y comienza a ver los cambios, cómo se desarrolla este aspecto tan elusivo a veces, cómo mides y cómo ves ser compasivo. ¿Ser compasivo en qué condiciones? Nosotros acá con los venezolanos, que es lo que estamos más cerca ahora, con los chiquitos que piden en la calle, con otras instituciones, con darle a Cáritas, con darle, qué sé yo, a fundaciones. Entonces, lo que tú hablas es importantísimo en ese desarrollo de una cualidad humana tan importante como es la bondad, ¿no? Sí. Tú hablas acá del agradecimiento, ser agradecido ante la vida, ser agradecido a nuestros padres, a las personas cerca. Pero mira qué bonito estudio, y cómo se puede desarrollar entonces el ser agradecido, que es un antípoda completo al egoísmo, al narcisismo actual. Yo lo veo así, no sé qué te parece. Aquí en el Perú, tú sabes que nosotros fundamos con el doctor Alarcón y un grupo importante de psicólogos, donde está Matilde Raes, la doctora Colunge, está un grupo, Carmen Morales, y hemos hecho diversas investigaciones al respecto, ¿no? Y en relación a lo que tú mencionas, Alarcón ha creado algunas pruebas, inclusive psicológicas, para medir aspectos vinculados a estos temas. Él, por ejemplo, ha sacado una prueba referida a la felicidad. A la felicidad, sí. Que sorprendentemente, ¿no? Aquí que la concepción que tenemos con respecto a ello no dista mucho de lo que se observa en otros lugares en el mundo, ¿no? No sé si tú te acuerdas de esta famosa canción que decía: 3 cosas hay en la vida. En la vida: salud, dinero y amor, ¿no? Que tenga esas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. Claro. Bueno, uno pensaba que uno podía ser feliz en la medida en que tuviera dinero, porque eso es lo que se ha privilegiado más, claro. Al punto que el Fondo Monetario Internacional no considera que los países más felices, o consideraba que los países más felices eran aquellos que tenían pues un PBI alto, ¿no? Y se encontró que no. Y sencillamente que no. Creo que Brasil es uno de los países, ¿no? Costa Rica también, claro, creo, no sé, por ahí. Costa Rica. Pero se llegó a la conclusión que no, que los sistemas para medir, ¿no?, la felicidad no son o no deben estar relacionados. Amartya Sen, el premio de economía que te decía, el hindú que estudia la felicidad en el mundo. Y otros psicólogos que investigaron previamente, que fueron premios Nobel en economía, fueron claro, psicólogos, ¿no? Que precisamente incorporaron la variable psicológica para explicar la variable psicología. Que el hecho económico no depende de números, sino depende de conductas. De conductas, exacto. Entonces, volviendo a lo que te decía, pues yo creo que es bien importante, ¿no?, para considerar estos asuntos vinculados a la felicidad. Si antes se consideraba que tener un buen ingreso, tener una buena economía implicaba, ¿no?, ser feliz, no necesariamente es así. Claro. Las investigaciones, y entre ellas las que se han realizado aquí en el Perú, demuestran precisamente que, como te dije, la gente es feliz en la medida en que tiene una buena familia, por ejemplo. Mira, a ver. La gente es feliz en la medida en que tiene salud. La gente es feliz en la medida en que tiene amigos. Sí. No necesariamente una red social de apoyo que yo busco cuando hago la terapia en personas de depresión, personas solitarias. ¿Cuál es tu red social de apoyo? Y una pregunta que yo hago, a ver cómo me la responden:
¿cuántos amigos nuevos han incorporado en este año? Hay personas que sí tienen una rica capacidad ¿no?, de incorporar nuevos amigos, pero hay otros que se mantienen en grupos bien cerrados y poco a poco pues, se van quedando con menos amigos, una red social más pobre. Y entonces en muchas terapias van inclusive con ese objetivo, que se sienten aislados, no incorporados, y que hay que desarrollar una serie de estrategias para que, qué bonito lo que dices, tengan una red social de apoyo. Así es. ¿No? Y los sistemas de salud, por ejemplo, aquí en nuestro medio, ¿no? Y que creo que no es la excepción en Latinoamérica y también en el mundo, ¿no? Ahora ya se está cambiando eso, ¿no? Lo que tú dices es muy cierto. La relación que existe entre el profesional que brinda un servicio en los sistemas de salud mental especialmente, ¿no? Se supone que deben tener un intermediario, un soporte respecto a la familia, ¿no? Exacto. Y ese soporte no existe. Entonces, esa persona que es tratada por un problema emocional, ¿no?, vuelve al lugar que generalmente lo origina, ¿no? Sí, pues, y ahí están los estudios de, ¿no?, ¿cómo se llama que en terapia familiar sistémica es el tótem, el papá, ¿no? Pasos hacia una ecología de la mente, por ejemplo, haciendo ver los estudios, ¿por qué los pacientes que salían de las clínicas psiquiátricas, que ya estaban mejor, regresaban de permiso a su casa y regresaban nuevamente psicóticos cuando regresaban de la casa? La familia. Claro. Y ahí viene uno de los fundamentos de la terapia familiar sistémica. Sí, pues, efectivamente. Entonces, ¿en qué medida pues es posible poder variar ese sistema, ¿no? Y creo que en Argentina, por ejemplo, yo conozco un colega mío que trabaja mucho sobre este aspecto, ¿no? Él generalmente en su proceso terapéutico incorpora a personas cercanas a su cliente o a su paciente. En este caso puede ser, si es una chica, a su enamorado, si es un chico, a su enamorada, a su jefe en el trabajo, a un amigo cercano a él. De manera que son personajes que de alguna manera van a tener el soporte, ¿no? Que de alguna forma le va a servir también para poder sobrellevar las dificultades en casa. Y de la vida. Entonces, mis queridos amigos, me quiero dirigir a ustedes. Con el doctor Jáuregui estamos llegando para que usted piense cómo es feliz, cuántas veces ustedes expresan alegría. Les es fácil. Y yo hablaba antes de venir acá con el doctor Jáuregui, le decía, y él me decía también, uno no puede estar riéndose y alegre pues, todo el día ni a cada rato, claro. Y yo le decía, ya hay muchas cosas que se han dicho hace mucho tiempo, hay un tiempo para vivir, un tiempo para morir, un tiempo para estar alegre y un tiempo para estar triste por algunas circunstancias dramáticas de la vida. Pero tú puedes decir básicamente, ¿eres una persona alegre? ¿Cuántas experiencias de felicidad y cómo vives tú el concepto y lo que tú crees que es ser feliz? Podemos hacer muchas cosas ahora en psicología desarrollando la capacidad de disfrute. Por algunas razones, me remonto mucho a análisis transaccional, hay mini argumentos que decía que los da el padre, y en esos mini argumentos estaba, tú no debes ser feliz, tú tienes que sufrir, tú nunca vas a poder lograr algo, que desafortunadamente en algunas familias se escucha decir a un padre o a una madre. Entonces, romper esas creencias, esos mandatos tan nefastos, es algo importantísimo, pero despierten, ábranse y vean. Disculpa que te haya interrumpido, mi querido David, pero me hiciste pensar en estas condiciones de cómo vivimos la felicidad y la alegría. En esa línea que tú planteas, uno de los principios bioéticos importantes es la justicia, ¿no? Bioéticos. Aparte, obviamente, de los otros tres, la beneficencia, la no maleficencia, etcétera. Pero la justicia nos hace ver que uno debe ponerse en un plano tal que pueda mirar, tal como tú lo mencionas, tanto un lado como el otro, ¿no? Y con respecto a los asuntos relacionados con
todo lo que involucra los estudios en psicología positiva y especialmente esto que tú de soslayo planteaste al principio, ¿no? Sobre el optimismo, por ejemplo. Ajá. Y uno se pregunta, ¿por qué somos o no optimistas? Y entonces nos vamos un poco a revisar cuáles podrían ser las razones que explican este hecho. Y por eso acudo yo a la justicia, al principio ético, y me remonto a investigar un poco el ámbito familiar y social en nuestro país. Dime tú, en casa, y más aún en el colegio, a los niños en nuestro país, ¿los premian cuando hacen algo bueno? Muy poco. Y cuando trabajamos, y yo trabajo, tengo maestría en terapia familiar sistémica, y veo los dramas, mira esta situación, y por ahí como que una respuesta. Un paciente hace años viene muy activo, deportista, pero con un tremendo dolor por la manera como su padre lo crió. Y dentro de mucho, en largo no voy a decir, los problemas que tenía este hombre joven, 40 años, 38 años creo, ya era que su padre nunca lo felicitó por un logro. Nunca estuvo para decirle qué bien y darle apoyo. Por circunstancias y condiciones de la terapia familiar sistémica, viene el padre, un industrial, era una persona de mucho poder económico, y viene la madre también, y conversando y entrando con disimulo, pues, porque es difícil a veces decirle tú cómo has criado a tu hijo, pero entrando en esa situación y dándole toda una apertura a eso, él solito me dice después, yo crié a mi hijo, pero siempre me preocupé de que él pudiera darse cuenta de los errores que comete para que no cometa más errores. Mira, me estaba dando lo que el hijo lloraba y sufría. Yo traté de hacer que él fuera un hombre de bien, pero que se diera cuenta de todos los errores que cometía. Las buenas intenciones, dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Es que a él le enseñaron exactamente lo mismo. Exacto. Exacto, y una familia bien rígida, claro, en ese sentido, el padre. Y eso nos lleva pues un poco a lo que uno observa en el trabajo diario, ¿no? Que la familia nuestra es una familia que sencillamente en el tiempo ha sufrido un fraccionamiento muy severo, ¿no? Mira tú, los cambios empiezan a sucederse en la década de los años 70. Cuando la mujer empieza a tomar una dimensión diferente desde el punto de vista social y presencia económica, social. Cuando empieza en la década de los años 60, el 57 adquiere la condición se le entrega su votante, se le entrega ciudadana. Exacto, ¿no? Y vota el año 63, si mal no me acuerdo. Imagínate. Entonces, la mujer progresivamente empieza a incorporarse al mundo económico y empieza a tener autonomía, y a mí me parece extraordinario eso. Fue excelente. Pero, ahí viene el pero. El gran problema es que sacamos de la casa a la persona que daba las reglas, que imponía la moral, que educaba al niño. ¿Y con quién dejamos al niño? Con la ama, con la abuelita, con la tía. O con la caja boba. Peor todavía. Exacto. Peor todavía. Entonces, la progresión en esa separación se ha ido dando de manera más intensa. Se dio con mayor intensidad ya a partir de la década de los años 90 para acá. Mira tú, si jugamos con esas variables nada más, el aspecto predictivo, ¿qué te dice? Que las condiciones de moralidad, de control que se debió haber tenido en términos educativos, sencillamente no se dio. Consecuencia, mira tú los rasgos psicopatológicos que estamos viendo hoy día. Y entonces eso me lleva a pensar cómo y con qué esquema buscan la felicidad, alegría, con esos patrones de formación. ¿Qué me hace o qué le hace ser alegre y ser feliz a un adolescente que ha sido criado con esos parámetros para sentirse feliz? Porque dentro del principio del ser humano nosotros estamos orientados hacia el placer,
hacia el disfrute. Claro. No buscamos nosotros, pues, a menos que seamos masoquistas, el dolor y la frustración. El ser humano, bien constituido, se puede decir, se orienta hacia la satisfacción en la vida, de conseguir una organización biológica que esté de acuerdo a el contexto en el que vive y disfrute de lo que tiene. En esa situación, si es criado con esos parámetros tan distorsionados, ¿qué lo va a hacer feliz? ¿Qué lo va a hacer alegre? Los argumentos de las telenovelas ahí, pucha, ya lo disculpan, mexicanas, hindúes, brasileras, aun cuando sean bien construidas todo, pero con una estructura de sufrimiento, de drama, de traición. Oiga, la gran responsabilidad de la televisión, de los medios de comunicación, ahí es criminal, porque están moldeando personas que buscan felicidad con esos constructos, con eso que le llega y los impregna. Yo lo veo así, no sé qué piensas tú. Sí, y ahora agrégale un ingrediente más tecnológico, que son los juegos, los videojuegos. Los celulares, ¿no? Que ahí están los videojuegos, pues. Claro. Yo tengo un paciente que me ha llegado y verdad que estoy viendo cómo lo ayudo a eso. 12 años, 14 años creo, o 13 años por ahí. Llega porque los padres que tienen una religión bien estatuida, son partícipes de una religión, ¿ya? Y trabajan, y el padre le da propina, pues, 1 sol, 5 soles para que tenga, pero ese muchacho, ¿sabe lo que hace? Vende los derechos para jugar, porque se venden las licencias a sus compañeros de colegio, de 13, 14 años también. Y entonces el papá le da pues 1 sol, 2 soles, y él gana 100, 200 soles, Sí. ¿ya? Vendiéndole a los demás muchachos y dándoles un tremendo problema en el desarrollo del cerebro, porque están metidos en estos videojuegos. Correcto. Eso se ha estudiado muy bien también. Así es. Entonces, caramba, me ha sacado a la luz un problema tremendo. ¿Cómo van a buscar felicidad? ¿Qué tipo de felicidad? ¿Qué tipo de alegría? ¿Con qué basamento se sienten satisfechos? Exacto, exacto. Y ahí estamos. Entonces, un despertar a todos los padres que nos escuchan, que nos ven, que tienen sobrinos, que tienen hijos menores. Reevaluemos lo que es alegría, lo que es felicidad, qué te hace feliz, qué te hace alegre. Qué bien, David, pucha, que me sacaste esto, esa cosa que está metida ahí. Bueno, el tema da para mucho, ¿no? Sí, sí. Ahora, con esto que hemos conversado al final, la pregunta que nos hacemos y que con el grupo que estamos trabajando en estos últimos meses, nos hemos planteado un poco esta disyuntiva, ¿no? Evaluar qué tan optimistas somos los peruanos. Entonces estamos en un proyecto de investigación que queremos evaluar precisamente eso. Si bien es cierto, ya la prueba sobre optimismo ha sido creada por el doctor Alarcón, ¿no? Ahora y ya tenemos una muestra en Lima, pero nos gustaría saber cómo es el optimismo en todo el Perú, ¿no? Claro. Nosotros tenemos a priori una idea acerca de ello, ¿no? Pero con esto que hemos conversado más o menos, ya tú más o menos te imaginas las respuestas que vamos a recibir. Ajá. Pero yo no te la puedo... una cosa es lo que uno pueda pensar y creer, y otra cosa es lo que a te priorísticamente. dice. Otra cosa es lo que te dice la realidad. Y es lo mismo el que está en Cachacaos, el que está en Sechur, el que está en Quibayacu, está en la selva, lo mismo que está en Puno, en alguna región o en la costa aquí, y va a ser diferente porque su contexto es diferente. Y eso es lo que me llama a mí, dentro de muchas cosas, a crear esta psicoterapia integrativa. Pero también ahí, ahora, antes de que se nos acabe, vamos a robar unos cuantos minutos que nos han quitado, también hay algo importante. Por ejemplo, ¿cómo rompo esta condición para la persona? Tú hablaste hace un momento de un problema que es bien acucioso, que está metido en todas las sociedades, y acá también, la depresión, el pesimismo, la desesperanza. Yo estoy combatiendo esto con una psicoterapia que he traído de Canadá, he conocido, acá ha estado el creador acá, Grant Connolly, que se llama Punto Cero, Zero Point, ¿ya? ¿Y qué hace? Quita las barreras, estimulando la mente inconsciente, como mindfulness, pero más dirigida
a quitar las barreras que impiden la felicidad, la paz, la alegría, para que la persona pueda disfrutar de aquello con lo que está construido biológicamente para tenerlo. Entonces me da unas sorpresas a mí, Z-Point, estupendas. Quitar las barreras, o sea, las distorsiones que ha creado la sociedad y el entorno que ha sido con el que se ha criado, ¿no? Y entonces sacarlo. Y a veces desde el punto de vista social y cultural se dan cosas que mucha gente no entiende, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿cuál es el lugar más pobre del Perú? Creo que es Andahuaylas, creo. Puno también. Andahuaylas. Puno está, curiosamente, el lugar donde hay el consumo de alcohol metílico más alto, ¿no? Metílico. O sea, que de madera, creo que es diferente al etílico. Estamos hablando de una zona muy pobre. Muy pobre. La pobreza ahí es realmente extrema. Pero curiosamente, Puno tiene más de 1.200 danzas de las más hermosas que en ningún lugar del mundo hay. Es la capital de América del folclore. Exacto. Eso es resiliencia. Eso es resiliencia, pues. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué estamos haciendo para que precisamente ese elemento resiliente no sea ave de un día, ¿no? ¿Sabes qué? Qué bonito, uy, qué interesante, me jalas a pensar así. Que no sea un mecanismo compensatorio que no llena el vacío de las tremendas carencias, que a veces suceda. Sí, claro. A veces los grandes héroes, los grandes líderes surgen porque han tenido una carencia en la infancia desastrosa y han compensado desarrollando inteligencia, capacidad, voluntad, ¿no? Perseverancia. En la India se desarrollan misticismos, corrientes místicas, desarrollo del espíritu, pero también hay una pobreza espantosa en la India. Entonces, son mecanismos, socialmente, si los pienso, ahorita me das a pensar, ya te diste cuenta, ¿no? Compensatorio, pero no va a llenar el vacío que realmente se necesita, como aquí, por ejemplo, las danzas, claro, surgen, pero como una expresión compensativa de las tremendas carencias. No es bueno ni malo, es. Pero lo que tú dices al final, y cómo aprovechamos esa resiliencia para que vaya más allá, por ejemplo. Mira, tú me hiciste una pregunta: ¿qué es lo que hace feliz a una persona en algún momento, ¿no? Yo te decía, lo hace feliz hacer lo que a uno le gusta. Exacto, ¿Qué es lo que decía Mijares Simianji cuando él hablaba del flow o de la experiencia autotélica, ¿no? La experiencia autotélica es precisamente el goce que uno tiene cuando uno descubre ciertas condiciones para poder hacer algo, y por ese algo se desvive, ¿no? Y pierde la noción del tiempo. Exacto, eso te iba a decir justo. El flujo, quiere decir flow. Entonces, el flow es el flujo de conciencia que te abstrae de la realidad externa y te mete a lo que estás haciendo. ¿Qué pasa cuando un padre se encuentra con un niño que empieza a hacer algunas cosas que sencillamente el padre considera que no es lo mejor para su futuro desarrollo? Entonces el padre dice: no hagas eso, tú tienes que ser médico o tienes que ser ingeniero, pero no, tú no puedes hacer eso. No puede ser luminotécnico. Exacto. Para espectáculos, que es algo que todavía está loco, titiritero. Entonces, eso tiene mucho que ver con la educación, por cierto. Entonces, claro. Yo creo que un aspecto transversal en este proceso, sin duda alguna, es la educación. Y el día en que se produzca verdaderamente una revolución en la educación, ese día cambiamos. Exacto. Mis queridos amigos, muchísimas gracias. Ha sido una noche que ha sentado las bases para después, quizás, mi querido David, invitarte, porque tú eres inagotable también. Podemos conversar, hablar y ampliar y profundizar algunos. Tanto hemos abierto varias puertas muy interesantes. Yo les agradezco muchísimo que hayan escuchado, que estén conmigo. Pero quisiera pedirle a David que él también hace asesoramiento, hace terapia, él tiene su centro, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué teléfono les puedes dar a esta gente? No, con todo gusto se pueden comunicar conmigo al 998-671288. ¿Otra vez? 998-671288. Mis queridos amigos, tendrían la gran oportunidad de estar con uno de los mejores psicólogos acá en el Perú.
Y a mí me ponen ya Manuel Arámbulo, ya estoy viejo, y me encuentro por cualquier lado en el Google, en todos los buscadores, ahí estoy yo. Muchísimas gracias, que pasen un buen fin de semana. Mañana le ganamos nuevamente o le ganamos a Bolivia en el fútbol, creo que mañana el fútbol. Así que mis queridos amigos, con optimismo, con mucho optimismo, y encuentren la manera de ser alegres. Lo peor que le, mire, se me ocurre, lo peor que le puede pasar a un ser humano es que se deje robar su alegría. Lo peor que le puede pasar a un ser humano, que pierda su alegría. Yo creo que pueden descubrir aquello que ha terminado diciendo muy bien, aquello que los hace feliz, aquello que le da alegría. Búsquenlo con valentía y lancen ustedes hacia el mundo aquello para lo que están construidos. A mí me encanta la psicología, a mí también, yo vivo ahí, todo es psicología, bastante. A otros les gustan los fierros, estarán pues metidos con los carros, estarán fierros, grasa y todo. Sean felices, disfruten, alegría en sus vidas y nos vemos el próximo jueves a las 9:30 de la noche aquí en Miraflores TV Digital. Gracias mis queridos amigos, buenas noches. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora